Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Bar Baktas sorprendentemente se reunió en secreto con la madre de Yağmur para confesar sus sentimientos, porque dijo no quiero perderla. No te pierdas este escándalo lleno de emociones. Todo comenzó hace apenas unos días, cuando fuentes muy cercanas a la familia de Yağmur filtraron una información impactante. Bar Baktas, conocido por su personalidad fuerte y su carácter orgulloso, decidió contactar en secreto a la madre de Yağmur. Según las mismas fuentes, Bar estaba decidido a recuperar la relación que se había enfriado con Yağmur, y pensó que la única forma de lograrlo era hablar con la persona más cercana a ella, su madre. Al parecer, esta conversación se llevó a cabo en una cafetería discreta de Estambul, lejos de las miradas curiosas de los medios, y allí Bar abrió su corazón de forma inesperada. Señora, no quiero perderla. Yağmur significa demasiado para mí, habría dicho Bar, con una voz temblorosa que sorprendió incluso a la madre de Yağmur, quien no esperaba ver al joven tan vulnerable. La madre de Yağmur, según testigos, se mostró sorprendida pero también conmovida al ver la sinceridad en las palabras de Bar. Al parecer, no pudo evitar responder, Bar, mi hija ha sufrido mucho, ¿estás seguro de lo que sientes? Ante esto, Bar reafirmó su posición con determinación, sí, estoy seguro. Haré todo para demostrarle que he cambiado. Las personas que presenciaron la reunión comentaron que Bar estaba visiblemente nervioso y que no dejó de mirar su teléfono, probablemente esperando noticias de Yağmur. Durante casi una hora, insistió en explicar cómo su orgullo le había hecho cometer errores en el pasado y cómo estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para que Yağmur volviera a confiar en él. Según la madre de Yağmur, quien después contó algunos detalles a su círculo cercano, Bar repitió varias veces que había entendido el valor de Yağmur en su vida y que no quería perder la oportunidad de enmendar sus fallos. La historia entre Bar y Yağmur había empezado con mucha pasión y complicidad, pero en los últimos meses había sufrido tensiones y distanciamientos que los llevaron casi a la ruptura. Muchos de sus amigos pensaron que no había vuelta atrás, pero esta acción de Bar ha encendido nuevamente la esperanza entre sus seguidores y entre la familia de Yağmur. Al parecer, Bar reconoció que fue demasiado duro en algunas discusiones y que no supo valorar el cariño genuino de Yağmur. Fui un idiota, lo admito. Ella me amaba y yo no supe verlo, habría confesado Bar durante la conversación con la madre de Yağmur. Estas palabras, según algunos testigos, emocionaron a la madre, quien no pudo evitar derramar algunas lágrimas al escuchar la sinceridad de Bar. Mientras tanto, Yağmur no estaba enterada de este encuentro secreto. La joven se encontraba pasando unos días con amigas en la costa del Egeo, intentando olvidar la tensión que había vivido con Bar. Sin embargo, la madre de Yağmur tenía claro que debía contarle todo. Cuando habló con Yağmur por teléfono, se dice que le comentó de manera prudente, hija, Bar vino a verme, está dispuesto a todo por ti. Yağmur, sorprendida, solo alcanzó a decir, ¿por qué ahora? Fue una pregunta cargada de dolor, que refleja las heridas aún abiertas entre ambos. A pesar de todo, la actitud de Bar está generando un gran revuelo en las redes sociales. Muchos fans comentan que este paso demuestra la madurez del joven y que tal vez merezca una segunda oportunidad. Sin embargo, otros piensan que podría tratarse de una estrategia para limpiar su imagen, ya que últimamente había recibido críticas por su comportamiento frío con Yağmur en eventos públicos. En uno de esos eventos, recordemos que Yağmur salió llorando de la gala de presentación de una marca de cosméticos, mientras Bar permanecía indiferente ante los fotógrafos. Aquella escena había generado un gran rechazo hacia él, y algunos especulan que esta reunión con la madre de Yağmur es parte de un plan para redimirse públicamente. Una fuente cercana a Bar asegura que sus intenciones son reales. Bar está destrozado, no duerme bien, apenas come. Ha entendido que sin Yağmur su vida pierde sentido, afirmó un amigo íntimo del joven. Además, según las mismas fuentes, Bar estaría dispuesto a reunirse cara a cara con Yağmur para pedirle perdón, aunque teme que ella no acepte verlo.
tengo miedo de su mirada. Me odia, y con razón, confesó supuestamente Bar a su entorno más cercano. En todo este drama, la madre de Yamur parece jugar un papel clave. Aunque sufrió al ver las lágrimas de su hija durante la separación, también conoce el amor profundo que sentía por Bar. Por eso no descarta actuar como intermediaria para que vuelvan a hablar. Tal vez solo necesitan un puente, alguien que los haga escucharse, comentó una amiga de la familia. Mientras tanto, Yamur guarda silencio. Aunque ha publicado algunas imágenes en redes sociales disfrutando con sus amigas, los mensajes que acompaña a esas fotos tienen un tono de nostalgia y cierta tristeza. En uno de ellos escribió, a veces, aunque sonrías, el corazón duele. Sus seguidoras interpretaron estas palabras como una señal de que aún no ha superado del todo a Bar. Además, las reacciones de apoyo hacia ella no han parado de llegar. Comentarios como eres fuerte, no vuelvas con quien te lastimó o mereces algo mejor inundan sus publicaciones. En medio de todo este escándalo, la prensa del corazón no se detiene. Los reporteros han intentado contactar a Bar, pero él no ha dado declaraciones oficiales. Únicamente envió un mensaje breve a través de un amigo periodista, solo quiero arreglar las cosas. Esto, lejos de calmar los rumores, ha encendido aún más la curiosidad del público, que espera con ansias un reencuentro entre la pareja. Expertos en relaciones amorosas comentan que este tipo de gestos, como el de Bar al hablar con la madre de Yamur, pueden ser efectivos para reconstruir la confianza, pero también advierten que no basta con palabras bonitas. Si Bar no demuestra cambios reales, todo quedará en promesas vacías, dijo una psicóloga consultada por una revista local. Y es que Yamur, según personas de su entorno, ya no cree en excusas ni en promesas rotas. Le duele, pero aprendió a ser fuerte, comentó su mejor amiga en una entrevista improvisada. A día de hoy, no se sabe con certeza cuándo y cómo se producirá un nuevo contacto entre Bar y Yamur. Lo único seguro es que Bar parece decidido a no rendirse, y que la madre de Yamur podría ser la llave para una reconciliación. ¿Podrá este joven recuperar el amor que perdió? ¿O es demasiado tarde para borrar el dolor causado? Sin duda, esta historia seguirá dando que hablar en las próximas semanas. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Bar merece otra oportunidad o Yamur debería seguir adelante con su vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. No olviden suscribirse a mi canal para más noticias impactantes del mundo de los famosos, y recuerden que cada like nos motiva a seguir compartiendo estas historias exclusivas con ustedes. Hasta el próximo video.